aquí. Ya les presento. Bueno, ya están viendo la pantalla en PowerPoint. Sí, profe. Correcto. Entonces, el ejercicio que se estuvo discutiendo, analizando en la clase anterior fue el diseño de una canal, ¿cierto? Que comenzamos primero con una canal sencilla para la cual le calculamos su capacidad a sabiendas de que en este caso el menor radio de giro es el eje Y es bastante mucho menor, como se puede observar acá. El RY es 1.35 contra 5.41 que es el RX. Entonces, obviamente que esta es una columna que va a pandear alrededor del eje Y su capacidad pues va a ser relativamente menor en comparación pues con la posibilidad de que fuera en el eje X. Bien, para esa canal sencilla calculamos su capacidad. Luego tomamos dos canales frente con frente, las colocamos, bueno, hicimos varios ejercicios, pero lo que nos interesa ahora. Luego tomamos como parte final estas dos canales que las pusimos no frente con frente, sino la pusimos espalda con espalda, ¿cierto? Digamos así. Y le calculamos entonces para esa condición el nuevo radio de giro en XY y logramos obtener también, vamos aquí a recordarles para que estemos bien contextualizados, que pudimos calcular una separación S entre los dos canales de tal manera que las relaciones del vertiente fueran iguales, ¿cierto? Para que la relación del vertiente en el eje X fuera igual a la relación del vertiente en el eje Y. Y como las longitudes son las mismas, en ese caso se implicaba de que Rx de la sección compuesta fuera igual a Ry de la sección compuesta. Eso fue lo que hicimos. Y con eso tuvimos que la relación del vertex de la sección compuesta estaba dominada por el Rx, nos dio 200 sobre 541, que eso da 37. Esa es la vertex de esas dos columnas, trabajando con sección compuesta en la cual, como se igualaron los dos radios de giro, tomamos entonces como el radio de giro el 541 sea el mayor, y eso nos permite usar esta columna con una gran eficiencia. Pero lo que quedó de último pendiente para la clase de hoy es que para lograr que estas dos canales trabajen como sección compuesta, necesariamente toca unirlas, ¿cierto? Toca unirlas entre sí a través de unos elementos que se llaman celosías o también se llaman presillas. Se llaman celosías o presillas. Presillas básicamente cuando son unos elementos son rectangulares o a veces cuando son elementos de soldadura. Bien, entonces, en este caso, ahora sí volvamos acá al tablero. En este caso, estamos recordando lo que ocurriría si esas dos canales estuvieran unidas únicamente en los extremos. Si estuvieran unidas únicamente en los extremos, no están interconectadas entre sí en puntos intermedios, entonces al aplicar la carga, cada columna podría pandear libremente de acuerdo a su menor radio de giro. O sea, vamos a colocarla al revés. Esta es una, esta es la otra. Entonces, simplemente cada elemento pandearía alrededor del eje Y. O sea, así.
que es el eje débil. O sea, se pandea así y se pandea así. O sea que, en otras palabras, pandearía en esta forma. Así. Y en ese caso, el radio de giro o la relación de vertiente sería igual a la longitud sobre el menor radio de giro, que en este caso es el R, Y. Entonces, esa situación no nos sirve y por esa razón, para evitar que ese pandeo se presente, entonces cuando unimos con unos elementos que pueden estar espaciados en esta forma, uniendo uno con otro, esta unión se puede hacer con soldadura o se puede hacer atornillada. Distancias a igual distancia pueden ser así, cuando se colocan en este sentido horizontales se llaman presillas. Si van en diagonal, en general, con estas otras se pueden llamar celosías. Entonces, esta sería se pueden unir así. ¿Cómo lo mostramos acá abajo? Aquí debajo, en esta figura que está a la izquierda en la parte inferior, observamos diferentes tipos de presillas o de celosías que se pueden utilizar para interconectar los miembros que conforman una sección compuesta de una columna. Porque aquí estamos uniendo apenas dos perfiles C, pero pueden ser de pronto dos ángulos, cuatro ángulos. Entonces, en este caso, pues también toca unirlo tanto en el eje Y como en el eje X. Bien, volviendo acá. Entonces, esta es la forma más sencilla de conectar diagonales. Esta es otra forma, es la misma diagonal, pero doble. Esta doble se utiliza cuando las cargas son mayores y cuando la separación también es mayor. Esta forma, pues también es muy usual. La que coloqué aquí, que fue la misma que puse en el ejemplo de separación. Esta es la que decía únicamente con presillas. Esta no está avalada directamente por la norma, o sea, que aparezca diseño, sin embargo, se ha utilizado. Uno tiene que tener cuidado con ella. Yo siempre, pues, o sea, si no está avalado, pues, pienso que es mejor meterse usando los triángulos, porque el triángulo ya sabemos que es el elemento más estable. Y esta otra opción que se llama con cubreplaca, que son simplemente unas placas que están perforadas, sirven también de unión, son muy rígidas, lógicamente, y son más elegantes, pero de pronto son más costosas por hacer esto, porque es una placa completa de ambos lados y le tienen que hacer estos huecos. Pero lo importante, señores, es que tengan claro de que usted, la conexión de un elemento con otro, un perfil con otro, se puede hacer de cualquiera de esas formas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema, o más bien, cuál es el objetivo de esa celosía? El objetivo es de que ya no pandee como estaba planteado inicialmente así, sino que en este caso pandea así. ¿De acuerdo? Si es en este, sería así. Bien, entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que es calcular, por un lado, qué tamaño debe tener esa celosía, o sea, cuál es el perfil a utilizar. Y segundo, la que sería el primer objetivo es a qué separación yo debo colocar estas conexiones. Una distancia que la vamos a llamar A. A es la distancia que permite que
se presenta un pandeo simultáneo entre la columna por el Rx y la columna por el menor radio de giro, R mínimo. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que la relación de Beltrés de la sección compuesta, vamos a escribirlo aquí para que quede bien claro, sección compuesta, sea igual a la relación de Beltrés de cada elemento fallando sí, solo, como se puede observar acá, porque aquí estoy poniendo que esto está fallando así. El que se está pandeando es el elemento solo. O sea, este solito se pandea los del eje menor. Relación de Beltrés del perfil, vamos a decir así, perfil sencillo. O sea, uno solo. Esta relación de Beltrés de la sección compuesta ya se ha calculado previamente como acabamos de hacerlo, ¿cierto? Nosotros calculamos cuál era la relación de Beltrés para estas dos canales. Esta relación de Beltrés nos dio en este caso 37. Entonces, tengan presente, 37 es la relación de Beltrés de la sección compuesta. En cambio, la relación de Beltrés de la sección sencilla será igual entonces a la longitud. Pero ¿cuál es la longitud de pandeo en este caso? Es en la distancia A que queremos calcular sobre el menor radio de giro, radio mínimo de la sección sencilla. Por lo tanto, en esta ecuacióncita en donde igualamos las dos relaciones del Beltrés, esta se conoce, de estos dos términos se conoce el menor radio de giro de la sección sencilla y lo que falta por conocer es el valor de A. Por lo tanto, el valor de A o separación que debe darse a estas celosías, fíjense que es importante que ustedes visualicen bien la forma de pandeo total y pandeo local. A igual, entonces después será igual a la relación de Beltrés, la sección compuesta, vamos a abreviar sección compuesta, multiplicado, despejando aquí por el R mínimo. Y de esta manera obtenemos de una forma muy sencilla una sección que se va a comportar efectivamente como sección compuesta. Entonces, el problema que hicimos de hallar esa de hallar la capacidad de esta columna para sección compuesta, aquí dijimos que R valía 37, para eso calculamos un esfuerzo crítico y calculamos una carga crítica para esa sección compuesta. Veamos si abran sus apuntes para que me digan cuál fue por aquí borré, cuál fue el valor que se tuvo para F crítico con 37. Déjenme por favor. Para relación de 37, fíjense cuánto fue el esfuerzo crítico. Profe, 316,24. El eje crítico. O el P crítico. El F crítico. Pero no puede ser porque... ese acero que usamos, A50 o A36. Porque el A36, creo que veníamos trabajando en 252 el FY. Profe, ¿Sí?
Esa parte no la hicimos porque quedó pendiente. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto le dio esa? Profe, a mí me dio 234 F crítico. Ese sí puede ser porque está cerquita. Fíjense, es importante ponerle sentido común, ¿cierto? Acá me dijeron 300 y pico, pero ya yo sé que el acero que estoy usando es un acero 36, cuyo valor máximo de FI es 252. De pronto, si lo calculó con la 50, es posible que sí le diera ese valor. Muy bien. De Sí, pero yo 234, lo calculé con el A50. perfecto. Muy bien. Y entonces, multiplicando por phi y por el área, para los dos perfiles, ¿cuánto daría la capacidad? Me Multiplíquenlo. da de 1035 kilonewton. A mí me dio 1036,43. Ok. Bien, entonces, estos datos que tengo aquí son importantes tenerlos en cuenta porque es el resultado final que usted logra cuando utiliza una sección compuesta. ¿Está claro eso? Entonces, resumo esta partecita. Trabajando sección compuesta, yo logro igualar las dos relaciones del Beltès como se hizo acá, y eso me permite que en lugar de usar un RY de 1,35, use un RX de 5,41. ¿Verdad? Con ese 5,41 la relación de Beltès da 37. Hago el cálculo correspondiente comparándolo con el C sub C, me da un esfuerzo crítico de 234 y una capacidad a carga axial de 1035. O sea, aquí tengo esta carga P crítica de 1035 kilonewtons. Si nos vamos acá para recordar la gráfica correspondiente, tendríamos algo aquí así. Aquí en el punto de inflexión está el C sub C, que es más o menos 131, 136. ¿Cuánto fue el C sub C? Miren, a ver. ¿Cuánto dio el C sub C? 132. 132. Muy bien, entonces aquí está resumido el resultado para esta columna. Para un C sub C de 132, el esfuerzo crítico apenas la región de Beltrán es 37. Aquí está fuera de escala, ¿no? Lo puse muy lejos, porque 138 está mucho más acá cerquita. Vamos a corregirlo porque siempre cuando uno dibuje tampoco debe abusar, no que porque no es escala, uno es importante. ¿Por qué? Porque ya yo sé que si tengo un valor muy cerquita a cero, en el caso este, el esfuerzo crítico va a estar bastante cerquitica al FY, como se puede observar aquí. Piensa que el hecho de que no está escala no significa que uno no tenga una escala mental de cuánto es la ubicación aproximada de esa relación del Beltès. 132 y 27. Bueno, entonces, ya el único problema que nos queda pendiente es saber cuánto es el valor de A. Antes de hacerlo, vamos aquí a ver algunas propiedades, algunos objetivos que se logran con esa celosía. Eso está en el libro, está explicado cuáles son las funciones de celosía y hay una serie de información adicional. Déjenme ver si tengo aquí lo que escribí. Aquí está. Columnas con celosía. Aquí está resumido lo que está en el libro.
Esta es la columna, un ejemplo de la columna con celosía. Aquí se está mostrando claramente este pandeo, dice pandeo local, pandeo global como sección compuesta, es este que se ve acá, alrededor del eje fuerte. Y el otro es el pandeo local alrededor del eje débil. O sea, pandeo de perfil sencillo, como se puede observar acá para una canal doble frente con frente. Entonces, el principio básico, el pandeo lateral de un miembro individual debe producirse simultáneamente con el pandeo global de la sección compuesta, trabajando como una sola unidad. Ahí está, señores, lo esencial. Eso es lo que usted debe tener claro en su mente cuando esté hablando de qué, de una sección compuesta como columna con celosía, o sea, compuesta, unida, son elementos con celosía. Entonces, no puedes descuidarte, además de calcular la eficiencia, la posición más adecuada de esos dos perfiles, entonces debes saber a qué distancia deberás colocar la celosía y qué tamaño debes darle a esa celosía, porque lógicamente no basta con que ya la distancia sea A, sino hay que pongo, voy a colocar una varillita o un perfil, etcétera. Pero entonces, esto, señores, es lo que usted debe tener bien claritico. El pandeo, voy a repetirlo por última vez, el pandeo lateral de un miembro individual debe producirse simultáneamente con el pandeo global de las dos secciones, trabajando como una unidad. Entonces, esto es lo que debe darse acá. Gráficamente, esto que está escrito acá, se muestra sección global pandeando como un todo, de arriba abajo, sección sencilla pandeando entre una distancia y la otra, entre un punto de conexión y otro. Entonces, acá explica la separación A de los puntos de conexión de la celosía debe ser tal que la esbeltez de cada miembro individual, dada por A sobre R mínimo, sea igual a la esbeltez de la sección compuesta KL sobre R. O sea, esta es la igualdad que ya escribimos. AL sobre R mínimo igual a KL sobre R. De esa igualdad se calcula entonces cuál es la separación máxima. Bien, sin embargo, la norma aplica un factor de seguridad a ese valor de A y en lugar de usar el valor contenido acá, lo multiplica por 0,75, o sea, le disminuye un 25% de ese valor. O sea que si usted, por ejemplo, tuvo que el valor de A eran 100 centímetros, entonces el A debe usarse de 75 centímetros. Pero ya es un factor de seguridad. Lo primero es entender el principio básico, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta. Los conceptos priman, ¿verdad? Porque son los conceptos de la mecánica, del comportamiento de los cuerpos, de la estructura. Pero la norma ya a través de sus investigaciones, de sus comités de trabajo, siempre está analizando la situación, qué pasa cuando utilizamos un perfil en esta forma, cuando le colocamos esta separación, cuando el perfil no es un I, sino es una canal. Eso hace que varíen algunos resultados y entonces por el lado de la seguridad ellos siempre están colocando unos factores que me permiten dar como que siempre un valor por encima del que se requiere. Este es por norma y este por concepto. Listo, entonces pasemos a esa segunda parte del problema. Calculemos el valor de A. Entonces, aquí el valor de A, ya usando, primero usándolo por concepto, A igual a relación de Beltest es 37. Por el radio mínimo, en este caso el eje Y es 1,35. Háganme el favor, ¿cuánto es eso?
¿Cuánto da? 37 por 1, 35. 49,95. 50 casi. 50 centímetros. Ok. O sea que estos elementos, si uso esta velocidad, 50, 50, 50. ¿Sí? En este caso, como da 50, nos da un número. Ah, bueno, en la longitud eran 2 metros, ¿cierto? En el caso este. O sea que para nuestro caso, tendríamos así. Y esto tiene 2 metros. Entonces simplemente sería o sea, aquí cada 50 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo. Teóricamente, ya acá, pues sería así. ¿Sí? Porque esto es lo que se tiende a pandear. Y la otra forma de pandeo, como sección total, sería. Bien, pero usando el factor de seguridad de la norma, entonces tendríamos que el A será 0,75 por 50, que da 37,5. 37,5. Ya usted verá si lo redondea a 35, ¿sí? Porque acuérdese que aquí cuando para ir de la seguridad es disminuir la longitud. Es bueno que tengan presente lo siguiente. Cuando usted iguala estos valores, como aquí ya usted ha disminuido la longitud, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a ver si ustedes tienen clarito lo que hasta el momento hemos hecho aquí, este concepto que trato de transmitir. Supongamos que supongamos no, el A real debería ser ¿cuánto? 50, ¿cierto? Pero según la norma vamos a usar es 75. Entonces, si uso este valor, esta separación aquí que voy a utilizar ahora, el valor de A, es 37,5. Lógicamente esto tengo que redondearlo de todos modos para que me quepa un número exacto de veces allí. Pero pongamos, puse el valor nominal 37,5. Pregunto, de acuerdo con el concepto este que está aquí inmiscuido, ¿quién falla? ¿Por dónde fallará primero el miembro? ¿Fallará primero el elemento, la sección sencilla o fallará la sección global? La sección Será al mismo sencilla. tiempo, ¿no? A ver, uno primero y después el otro. A ver. Diga. A ver, ¿Cuál vamos fue aquí. la sección sencilla? La sección sencilla. Fallaría primero. Sí. ¿Qué dice? Vamos aquí a que se despierte Eduardo Bejarano. Eduardo, ¿qué opina? Lo mismo, profe. La sección sencilla. ¿Qué dice Lina? Profe, yo diría que la sencilla también. A ver, vamos aquí. Estamos en una elección democrática, así pues que pueden votar. Wendy, Profe, como está igualada, se supone que los dos fallan al mismo tiempo. sí, pero acuérdense que precisamente aquí dijimos que el valor teórico para igualar es 50, ¿verdad? Pero por norma voy a usar ¿cuánto? 37.
que a usted le puso la lógica. Entonces, analícelo por aquí. Si en lugar de 50 estoy usando 37.5, ¿cuál Beltest es mayor? ¿La de la sección sencilla o la de la sección completa? La sencilla, profe. ¿Cuál es mayor? Profe, la sencilla es mayor, la relación del Beltest. Pero haga el cálculo. O sea, hágalo mentalmente, ni siquiera tiene que hacer la operación. La relación del Beltest, la sección compuesta, ¿cuánto es? Es 37, ¿cierto? Ahora, la sección sencilla, ¿cuánto es? Será 37.5 entre el R mínimo, que es 1.35. ¿Cuánto me da esta? 27,7. Y entonces, ¿por dónde falla primero? ¿Cuál falla primero? ¿La que tenga mayor Beltest o la que tenga menor Beltest? La que tenga mayor, profe. Que tenga mayor. Entonces va a fallar por el pandeo global, ¿sí? Precisamente lo que se pretende es eso. Yo coloco una sección menor de la que realmente necesito para que el elemento sencillo sea más fuerte. ¿Está claro? Porque pandearse un solo elemento es más fácil que pandear toda la sección completa. Entonces, si en lugar de usar 50, que es la que me iguala estas dos relaciones de Beltest, uso 37.5, aquí se observa que la Beltest de la sección sencilla es menor. Al ser menor, no va a fallar por allí, sino que va a fallar pues de 37. Entonces uno debe hacer el cálculo. Ahora, lo contrario, y era lo que yo quería comentar. En un problema yo le puedo decir, mira, la relación del Beltest de la sección completa, vamos a suponer que hice los cálculos, dio 100, la sección completa. Y vamos a usar una separación A de, bueno, una separación A, tal que A sobre el R mínimo me da 120. ¿Sí? Entonces, ¿quién falla primero? ¿La sección completa o la sección sencilla? Bueno, que será que yo hablo en chino que no me hago entender. La compuesta, profe. ¿Cuál falla primero? ¿La compuesta o la sencilla? O vayamos nuevamente al diagrama, señores, miren. No se olviden cómo es la curva. ¿Sí? Yo tengo aquí relación de Beltest. Y a cada relación de Beltest le corresponde un esfuerzo crítico. ¿Sí? Yo tengo esta relación de Beltest. ¿Cuánto le corresponde a este Beltest? Corresponde este esfuerzo. Voy a llamar esta relación de Beltest 1. Vamos a suponer que esa relación sea 120. Entonces, si yo tomara en lugar de 120, tomara 100, que es la sección completa, ¿quién es más fuerte? ¿Para 100 o para 120? Para 100, profe. Para 100 es más fuerte. Exacto. Para 100 es más fuerte. Entonces, por lo tanto, no va a fallar para 100, va a fallar para 120. ¿Sí? Eso es lo que estoy comentando acá. La relación de Beltest, si yo utilizo un valor de A mayor del que me permitía la igualdad esta,
La que me permite la igualdad es un A de 50. Si en lugar de A50 usara un A de 70, ¿sí? Entonces ya lo estoy separando más de lo permitido. En consecuencia, me va a fallar es el elemento sencillo, que es lo que la norma no quiere. Entonces, por esa razón, ellos le ponen un 75% como para ir de la seguridad. Pero lo que quiero comentarles es que en un problema dado, en donde le dan, en un problema donde usted le dan los perfiles, ¿sí? Le dan la separación, entonces usted debe verificar cuál de las dos es el que me da mayor relación de invertez, porque por ahí es por donde va a fallar. Entonces yo digo, hay la capacidad de esta columna con celosía. Entonces usted dice, bueno, sección completa me dio 100, listo. Sección sencilla me dio 120. Ya sé que el cálculo no lo voy a hacer con 100, sino con 50. ¿Por qué? Porque para 50 me va a dar una carga crítica menor que para 100. Bueno, entonces vamos a quedarnos con el valor de A de 37.5, que es el que, digamos, es permisible, ¿cierto? Y si pues no tenemos por qué violar las cosas si yo las puedo hacer bien. Tengo una relación completa de 37, para el cual la carga crítica fue 1035. Entonces, ya sabiendo que yo voy a utilizar en esta columna una separación aquí de 1,35, la pregunta es, ¿qué tipo de sección voy a usar? ¿Para qué perfil? ¿Qué tamaño? ¿Voy a usar un alambre? ¿Voy a usar un perfil en I, un ángulo, una platina? ¿Sí? Todas esas son opciones que usted puede tener. Entonces, para yo calcular qué sección debo usar para celosía, ¿qué datos sería importante conocer primero para poder saber qué celosía utilizo? ¿Qué dato es fundamental para poder hacer ese cálculo? Por eso yo digo que el esfuerzo a la que será sometido, El esfuerzo, a la cual será sometido. exactamente. El esfuerzo, en este caso, ese esfuerzo es una carga, ¿cierto? Es decir, el esfuerzo a la cual se va a someter me va a generar una carga. O sea, ¿cuál es la carga con la cual se va a diseñar esa celosía? ¿Por qué? Porque si yo saco este elemento, por ejemplo, esta celosía aquí, vamos a sacarla. Esta es la celosía. ¿Sí? Entonces, yo para diseñarla, pues, tengo que saber si esta celosía está trabajando a compresión o si está trabajando a tensión. Resulta que la celosía puede trabajar a tensión o a compresión dependiendo si las cargas que dominan son cargas sísmicas. Si las cargas son sísmicas, en un momento dado las cargas sísmicas actúan en este sentido o actúan en el otro sentido. Y eso implica de que si actúa en un sentido me genera compresión, si actúa en el otro me genera tensión. El mismo perfil. Entonces, para efectos de cálculo, ¿cuál es más crítico? ¿Trabajando como compresión o trabajando como tensión? Como compresión, profe. ¿Qué dice?
¿Qué dice Claret? Claret Iglesia. Ok, respondió por compresión. Entonces ya hemos dicho pues, que el miembro de compresión es mucho más crítico que atención. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero que todo hay que calcular una carga axial, ¿verdad? P. Y ese miembro llamado celosía puede traer a tensión o a compresión dependiendo pues, de la dirección de las cargas. En este caso, pues hablaríamos del sismo o del viento, que son las cargas laterales que pueden invertir los esfuerzos. Entonces, hay que calcular primero la carga axial y segundo, tener en cuenta que se debe diseñar por compresión porque es lo más crítico. Bien, entonces, el problema es cómo calculamos esta fuerza de compresión. O sea, cómo calculamos esta fuerza de compresión, porque ocurre lo siguiente, que si yo aquí, si yo tengo esta carga P, que es axial, esta carga P se supone que baja por aquí, por este perfil, se reparte en dos en caso que fueran dos perfiles. Entonces, ¿qué carga llevaría acá? Realmente, pues, estáticamente no hay ninguna carga que se me transmite directamente a la celosía, estáticamente, porque, repito, por equilibrio estático, le hace un corte acá y simplemente, si tiene esta carga aquí, se transmite a través de este elemento, uno acá y el otro acá. Entonces, si este es P, este será P medio, este será P medio, y no habría ninguna carga que se transmitiera diagonalmente. ¿Sí? O sea, la carga teóricamente es cero, pero resulta que cuando el elemento se deforma, esas deformaciones son las que van a hacer que esta carga ya no sea axial y es cuando se generan unas cargas internas en la celosía. Esa carga ha sido calculada mediante procedimientos matemáticos. El que esté interesado puede leer el libro de el nombre, aquí lo tengo. Este libro de Bressler, libro de diseño estructural de Bressler. En ese libro hay un tomo en la biblioteca de la Universidad de Sucre. Voy a anotarles el nombre, que siempre hay estudiantes que son inquietos que no traigan entero. Este señor Bressler hace una demostración bastante compleja, ¿sí? Basándose en la deformada de este elemento y después de hacer una cantidad de cálculos que involucran ecuaciones diferenciales, hace una aproximación y encuentra que esta carga B, que en este caso se convierte en una carga cortante, es igual a 0.02 la carga B. No ha sido una cuestión caprichosa de tomar el 2%, sino, repito, mediante unas aproximaciones, tomando en cuenta la deformación del elemento y usando ecuaciones diferenciales, se llega a que la carga de diseño en la celosía es el 2% de la carga última, o sea, esta carga. La carga axial, en este caso sería ¿cuál? La carga axial, dijimos, era de 130, de 1035. Y tendríamos entonces que tomar el 2% de 1035. ¿Cuánto daría, por favor, el 2% de 1035? $20,7, profe. 20,7. Entonces, es como si usted aquí en este momento le dijeran, mire, esta carga aquí, siempre se coloca como una carga cortante, ¿ya? Entonces,
si el elemento está en diagonal, al llegar al colocar la carga, vamos a borrar aquí para explicarlo mejor aquí dentro de esta misma página. Yo tengo el elemento acá, la carga portante es esta, B 2% de P. Entonces la carga axial que se va por acá, descomponiéndola en sus componentes X y Y, una así y otra así. Esta componente, como esto, si este ángulo alfa, este ángulo que forma la diagonal con la horizontal. Este ángulo alfa es conocido por las dimensiones que ya usted haya establecido en la columna. La carga axial será entonces igual a B sobre el coseno de alfa. Simplemente Pitágoras. Y aplicando la función coseno. Y 1 sobre coseno secante, o sea, simplemente esto es igual a B por la secante de alfa. Esa es la carga con la cual se diseña, o sea, un poco mayor dependiendo del valor del ángulo alfa. El cálculo será B sobre coseno de alfa, ¿de acuerdo? Y el otro punto a tomar en cuenta que no debe olvidarse, óigase bien, tenga mucho cuidado, porque cuando uno está desarrollando se olvidó y se olvida de que cuando usted está calculando aquí, usted tiene dos perfiles. Al tener dos perfiles, tienes acá de un lado una celosía y de acá otra celosía. O sea, la celosía que estoy mostrando aquí es doble, ¿de acuerdo? Estoy mirando una cara. Entonces, aquí sí por simetría la carga de cada celosía será la mitad. No se lo olvide esto. Entonces, aquí yo divido esto entre 2. Entonces, la carga de diseño P en la celosía será igual a este valor vamos a llamarlo un B', ¿sí? Para diferenciarlo de este. Sería B' entre... Con eso usted diseña el elemento de compresión. Como tiene la geometría, sabes qué longitud tiene esto. Acuérdense que para calcular miembro de compresión necesito la longitud, entonces yo necesito esta longitud. Con esta longitud que puedo calcularle la relación de Beltrés y con eso el esfuerzo crítico. Ahora, ¿qué extensión puedes utilizar? ¿Qué clase de perfil se puede utilizar o generalmente se utiliza en la celosía? Puede usar los mismos perfiles, pero como estas cargas son mucho más pequeñas, miren, estamos hablando del 2%, usted puede utilizar o bien una platina. O pues una platina pegada de cada lado, ¿sí? Una platina acá. O puedo usar un miembro redondo, una varilla redonda. O si la sección ya corresponde a una columna mucho más poderosa, con unas cargas más altas, mayor longitud, entonces podrías pensar de pronto utilizar ángulos. O en el peor de los casos, una canal. Cuando digo peor de los casos, que recordemos que nosotros, una cosa es que estemos haciendo un diseño de una bodega, o de una casa de 2 pisos, con columnas en celosías, y otra cosa, usted está hablando de un rascacielos, un edificio de
50, 60, 100 pisos, ¿sí? En donde las cargas pues son supremamente altísimas y ya ahí sí hay que utilizar secciones mucho más gruesas. Pero el concepto es el mismo, las ecuaciones son las mismas, lo que va a cambiar es el tamaño. Pero repito, en principio, los elementos más utilizados son o bien varillas, o bien platinas, pero ya usted sabe que cualquiera que sea la sección, usted, el método es escogerla. Escoja una sección, ¿sí? Y a esa sección simplemente le calcula sus propiedades, o sea, del perfil que tomó, calcula las propiedades y de allí pues tendrás cuánto vale Rx, cuánto vale Ry y Rz también si se tratara de un ángulo. Con el menor de los dos, usted calcula entonces la relación de Beltès. Y con la relación de Beltès calcula el esfuerzo crítico y con el esfuerzo crítico, la carga crítica, esa debe ser mayor que, gracias. ¿Cómo quedó? Este es así como, ¿y qué tanto se ve? Sí. Entonces, esta carga crítica deberá ser mayor que el cortante de diseño. Ya eso pues no, ya eso ustedes lo saben hacer. Entonces les dejo como tarea que terminen este ejercicio, porque ya tienen toda la información. O sea, que vas a usar como celosía. Allí en el libro también hay un ejercicio resuelto para ese caso. Bueno, me llama mucho la atención que uno está explicando y cuando lo pone a pensar una amiguitica, quedan en las nubes, o sea, demoran demasiado en responder preguntas que son evidentes, porque yo estoy diciendo las cosas. ¿Sí? Estoy diciendo allí, mira, tal cosa. Por ejemplo, cuando le estoy hablando de las dos relaciones del Beltès, señores, si yo tengo dos relaciones del Beltès, ¿cuál es la más crítica? La que sea mayor. La que sea mayor me genera una carga resistente mucho menor. Entonces, esas cositas es lo que quiero que ustedes desarrollen, porque ustedes no pueden volverse mecánicos. ¿Sí? No se trata acá de que usted coge sus ecuaciones, las tiene ahí a la mano. Tienes que ponerle lógica a cada cosa. Y la lógica se da con base en los conceptos y con base en las curvas. Y las curvas, una curva te habla más, el dibujo de una curva te habla más que la ecuación misma. Porque la curva es como me está indicando qué es lo que puede pasar cuando la longitud aumenta, cuando el radio giro aumenta, etc. Entonces, esto, digamos, es lo básico de las columnas con celosía. Miren, las columnas con celosía son de una gran utilidad. Primero porque son elementos mucho más ligeros, son más económicos. Sin embargo, la economía siempre se mide de manera relativa. Porque depende de a veces, por ejemplo, sale más económico usar un perfil sencillo que no tenga que estar haciendo tanto soldadura ni tanto corte, a tener que estar cortando pedacitos de varilla, ¿sí? Cada tanto, porque la soldadura te vale plata, el corte te vale plata, la mano de obra es mucho mayor cuando tienes más detalles que hacer. Entonces, todos esos son aspectos que el ingeniero debe tomar en cuenta cuando toma decisión de qué perfil a usar. Me voy a explicar para que lo vean evidente la importancia de mirar los procesos constructivos en las correas. En las correas de una estructura de cubierta, digamos que estas son las correas, voy a dibujar una sola. Entonces, esta correa usted la puede hacer o bien usando un perfil doble C, así, o de pronto puede utilizar una pequeña viguita en celosía. Es posible que usted la utilice así. Entonces, esta vigueta en celosía, la correa en celosía, una pistala de frente, son unas pequeñas cerchitas, ¿sí?
pero usted las puede calcular como si fuera una viga, usando una carga uniformemente repartida. Ahí en el libro aparece también, en la parte 2 del diseño de correas, la parte 2 de armaduras de techo. Se le dan unas sugerencias de cómo hacer cálculo simplificado. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: mientras que este perfil usted lo compra, lo corta y lo monta directamente aquí, para hacer esto usted tiene que coger esta varilla, luego cortar estos pedacitos de la celosía, soldarlos, y eso tiene su costo. Si usted mira la sección transversal de esta celosía, usualmente son dos ángulos arriba, dos elementos arriba, uno abajo, formando un triángulo, para que el elemento pueda descansar bien acá. Entonces, aparentemente, por costo kilogramo por kilogramo, digamos, los kilogramos que se gasten en esto, en comparación con los que se gasta acá, es posible que esta sea en materiales más económica que en materiales. Pero en mano de obra, la colocación de un perfil de esto es muy inmediato, demasiado rápido, ¿sí? Por lo tanto, el costo que usted va a pagar de mano de obra para colocar una correa acá es mucho menor que el costo en fabricar y colocar esta correa, a pesar de que ella sea en materiales un poquito más económicos. Pero cuando comienza a meter de soldadura, la mano de obra te sale mucho más caro. Entonces, estos perfiles que antes, esto lo hemos usado, antes se usaba con mucha frecuencia, todavía se sigue utilizando porque, repito, todo va a depender de, cuando uno va a decidir qué tipo de perfil va a utilizar, tiene que analizar una cantidad de situaciones, ¿sí? De costo de transporte, de facilidad de construcción, del sitio donde esté, etcétera. Pero estos se utilizaron muchísimo y después han sido siendo desplazados por estos perfiles C, que además de ser mucho más livianos que estos, son muy rápidos de instalar. Pero estos perfiles C son costositos, pues hay que analizar ese. Esto porque nosotros como ingenieros, repito, no somos ingenieros de oficina, está sentado acá en la oficina con aire acondicionado sabroso, tomándonos un tintico, sino usted habrá de decidir, tiene que convencer al cliente por qué usó este perfil y no otro. Les decía entonces que estas columnas son mucho más eficientes. En ese sentido también quiero resaltar el hecho de que cuando yo estaba en la primera clase que vimos de estructuras metálicas, les mostré una estructura en celosía en Montelíbano. En Montelíbano le mostré que se tenía una cercha para el Centro Familiar Cristiano de Montelíbano. Esa cercha tenía 40 metros de luz, ¿sí? Y la habían planeado en ángulos dobles. Pero las columnas eran unos perfiles en I. O sea, las columnas eran perfiles en I. Y lógicamente que 40 metros de luz me dan unos perfiles grandes, además que la separación que había entre una cercha y otra eran 9 metros. Entonces eso me generaba unos perfiles en I que estaban, si mal no recuerdo, eran unos HEA 400. Ese perfil es bastante costosito y difícil de conseguir. Pero ese fue lo que arrojó el diseño estructural en la primera, en principio. Cuando se fue a ejecutar la construcción y echaron numeritos, dijeron bien, Hércules, por un perfil HA 400 vale bastante plata, ¿no? ¿Será que no será posible optimizar el diseño? Entonces, pues, no sé si buscaron al mismo ingeniero que hizo el cálculo en su momento u otro, se hizo una revisión
Y se encontró que para este caso, como a pesar de que de esta luz grande, las cargas son livianas porque es la carga de cubierta que no pesa la mayor cosa, aunque sí pesa un poquito, sí las fuerzas pueden ser mayores cuando actúa el viento, ¿sí? Pero aún así, esas cargas son relativamente livianas, aún con el viento. Entonces, eso permitió en el análisis de que se trabajara mejor con una agencia de velocidad. Entonces, ahí utilizaron 4 ángulos de alas iguales dispuestos en esta forma, ¿sí? Entonces, cuando voy a usar estos 4 ángulos, necesariamente tengo que unirlos para que trabajen como sección compuesta. De este lado y este lado. Entonces, eso tuvo una sección así. Entonces, para esta estructura, sí salió mucho más liviano utilizar una columna en celosías conformada por ángulos de alas iguales unidos en sus elementos con celosías que un perfil HEA, que es mucho más costoso, mucho más pesado y por lo tanto en su instalación, y entonces allí se dio esa solución. Entonces, en resumen, las columnas con celosías para ciertas aplicaciones puede ser más eficiente que un perfil de alma llena. Fíjense que estos son los criterios. Porque a usted sale de neófito de la universidad, se graduó hoy y mañana lo llamaron, el ingeniero doctor, ya no le dicen doctor, ya no es Juan, sino doctor Juan. Yo quiero hacer esta bodega, pero ¿usted qué me recomienda? ¿Será que puedo utilizar perfiles C? ¿Será que puedo usar estos elementos? O bueno, ellos no saben de pronto, digamos, un propietario puede ser totalmente profano en la ingeniería y es usted quien tiene que asesorarlo, ¿sí? Entonces usted para asesorarlo pues ya debe tener unos criterios mínimos, a pesar de que usted es un estudiante recién egresado, ¿sí? Si ha aprovechado muy bien las clases durante su pregrado, tengo por seguro que todas estas observaciones, recomendaciones que le dan los profesores en cuando vio estática, cuando vio resistencia y ahora que estamos viendo metálica, te dan unos criterios mínimos que te permiten dar una buena asesoría al propietario, al constructor, ¿de acuerdo? Si lo aprovechó. Si no, simplemente, si está dormido cuando el profesor está explicando, ahí sí, pues, usted sale con unas variedades y eso, pues, sí, no debe permitirse. Entonces, todas estas cosas que les comento se refieren a proyectos reales que se han ejecutado, en donde ha habido necesidad de usar criterios. Acuérdense que también al comienzo les dije, al comienzo de la clase de miembros de compresión, les hablé de cómo logramos cambiar ángulos en un proyecto, ángulo de 4 pulgadas por media pulgada por ángulo de 3 pulgadas por 3 octavos, simplemente usando el criterio de Euler en los referentes a la relación de Hebel-3. ¿Alguna pregunta? Entonces, este ejercicio lo termina. ¿Sí? Este ejercicio lo termina para que le quede bien claro, saquen sus resúmenes y durante el estudio que tengan de esos ejercicios, tienen alguna inquietud, bien pueden preguntarla o bien en la clase o bien por correo. Pero es importante que ustedes hagan el ejercicio para que tengan claridad. No es hacerlo a la hora del examen, porque eso ahí sí, desastroso. Bien, y finalmente les voy a dejar como estudio, pero les voy a dar les voy a mostrar los fundamentos del diseño de placas de base de columnas.
Aquí está resumido el diseño de las placas de base y en el libro está explicado detalladamente. Estos dibujos son sacados de allí. Entonces, lo único que quiero comentarle para que sepan de qué estamos hablando para el diseño de las placas de base es que cuando usted tiene una columna metálica, una columna de acero, esa columna va a transmitir la carga aquí en el suelo, ¿cierto? ¿A través de quién? A través de un pedestal, de una zapata y al final llegan los esfuerzos al suelo. Esta carga que usted va a transmitir de la columna, la transmite al pedestal primero de concreto. Pero ¿qué ocurre? Que si usted divide la carga P entre el área de la columna, el área de la columna es relativamente pequeñita. Y eso me puede generar unos esfuerzos muy altos que superen la capacidad admisible del concreto. Y puede haber una falla por aplastamiento. Entonces, para evitar que esta columna, hablando en términos castizos, sencillos, esa carga muy grande es como si esta columna se enterrara, digamos, en el concreto, cuando estos esfuerzos superen la capacidad de aplastamiento del mismo. Entonces, para evitar eso, se interpone entre la columna y el pedestal una placa. Esa se llama placa base. Placa de base. Y esa placa de base, cuando usted la transmite acá, estos esfuerzos van a tender a levantar, a generar una flexión en la misma placa. Entonces, además del aplastamiento que ya estamos controlando en el concreto, la placa misma se puede fletar hacia arriba, generando unos momentos de flexión que me generan que yo calcule qué espesor debo colocarle a la placa. Entonces, las placas de base se diseñan para dos acciones. Una para controlar aplastamiento, para lo cual yo calculo el área, esta área. ¿Sí? O sea que si yo tengo esfuerzo igual a carga sobre área, miren que es una simple ecuación de resistencia. El área de la placa será igual a ¿quién? A la carga actuante que va a transmitir la columna entre el esfuerzo admisible. ¿Admisible de quién? Del acero. ¿Sí? Porque perdón, del concreto, porque el aplastamiento es aquí en el concreto. Entonces, sobre el esfuerzo de aplastamiento en el concreto. Conociendo cuál es el esfuerzo de aplastamiento en el concreto, yo puedo calcular el área. ¿Y dónde se obtiene ese valor del área de resistente, del esfuerzo de compresión o esfuerzo de aplastamiento en el concreto? Pues ya usted lo vio en cimentaciones, lo acaban de ver o lo están viendo, ¿sí? El esfuerzo de aplastamiento en el concreto dado por phi por 0.6 F' sub C. Entonces, con esto usted puede calcular el área de la placa y con el área de la placa, entonces mirando cuál es la flexión que se genera y el momento que se produce aquí, porque si esto se flexiona, necesariamente esto va a generar un momento de flexión acá. Ese momento de flexión que se puede calcular a través de estática y de resistencia a materiales acá, ahí está explicadito cómo se hace. Usted iguala al momento resistente de la platina y de ahí despeja el valor de T. Acá veamos que sigue, aquí está explicado proceso, cálculo del área por aplastamiento y cálculo del espesor de la platina para controlar flexión. Entonces son dos puntos a diseñar, a controlar. ¿Qué área debo suministrarle a la placa de base para que no haya aplastamiento en el concreto? Esta es la ecuación. Phi por 0.85 F' C, en donde phi vale 0.65. Y un momento actuante debido a la flexión que lo igualo al momento resistente de la placa, que sale por resistencia a materiales, sigma igual a my sobre i. Igualando, yo despejo el valor de P. Entonces, les dejo eso de
tareita para que ustedes culminen el capítulo de diseño de columnas. Y con esto tenemos toda la información básica para el segundo parcial que ya está programado. Hacerlo antes de salir en el mes de diciembre, ya está programado. Pero cuando lo puse fue para el día o para el 3. Bueno, ahí lo tienen ustedes ya anotado. El 9, profe. El 9, ¿está en la otra semana? Sí, profe, de hoy en 8. Ok. Viene siendo el 10, no. Entonces, es importante que ustedes para el, hoy es que es jueves, el próximo martes, estudien, ¿sí? Ya hayan estudiado, hayan leído y sobre esa base traigan todas las preguntas del caso, ¿sí? Todo, pero no voy a ser claro porque siempre se da que yo le digo, mire, voy a hacer un taller y entonces nadie pregunta nada, nadie trae una propuesta, entonces yo simplemente hacer otra clase. No, señor. El martes yo responderé las inquietudes que tengan respecto a los ejercicios que hayamos desarrollado. Yo iba trabajando por aquí y de pronto me salió una integral triple, ese no le he podido resolver, pero ¿será que usted me ayuda a resolver esa integral? O mire, me dio tremenda ecuación diferencial. Y nada de eso, ¿no? Simplemente una broma. O sea, usted intentó resolver, tuvo sus dudas, ¿qué pasó con el verteje aquí? No me da por encima, me dan unos espesores muy grandes, esta carga P, no sé cómo la calculo, estuve haciendo esto, pero tiene que mostrar qué ha intentado en eso y dónde fue que se varó para darle respuesta a esa inquietud. Entonces, no se me duerman. El tema de columna es el tema que requiere más análisis, ¿sí? Porque las ecuaciones están todas dadas, están allí, están las gráficas, pero se requiere un poquito de análisis, como se han podido dar cuenta a lo largo del desarrollo de estas clases. Entonces, ya saben, el martes espero que sea un taller bastante provechoso, en donde todos aporten, todos pregunten, todos hayan desarrollado algo, y el jueves hacemos el examen. Entonces, los dejo hasta aquí para que descansen. Hoy la clase es un poquito más corta, pero la idea es que no es tanto darle mucho, prefiero dejarlo así, que ustedes ya la parte esta la terminen en sus casas. El martes también les estoy dando las notas de lo que se ha evaluado hasta ahora. Bien, joven, entonces, si no tienen más inquietudes, las preguntas. Profesor, Sí. una pequeña pregunta acá, con respecto al radio de giro local y global. Siempre hay que verificar, necesariamente siempre hay que verificar cuál radio de giro es menor, o hay algo que se cumpla siempre así como que, por ejemplo, yo decir, me va a fallar primero el global que el local, una cuestión así. Ok. Cuando usted trabaja con sesiones compuestas, uno trata de que la relación del vertex en un eje sea igual a la relación del vertex en el otro. Ese es el principio para ser eficiente, ¿cierto? Pero acuérdese que esto se logra en el papel. Cuando ya usted selecciona, siempre al hacer los redondeos o a tomar en cuenta algunos elementos de seguridad, le proporciona una sección, una separación mayor o menor, de tal manera que esto nunca es igual así matemáticamente. Entonces, por esa razón, yo dije, bueno, me dio que el D debía ser 10.12 centímetros, esta separación. Yo digo, use 15. ¿Por qué? Porque redondea, ¿sí? Le conviene más para que le quede cuadrada, por ejemplo. Entonces, cuando usted redondea, tiene que revisar nuevamente en cuánto le quedó la relación del vértice en X y en cuánto le queda la relación del vértice en Y. A eso se refiere esa parte. Y si estamos hablando de celosía, porque son dos cositas, ¿no? Sección compuesta
pero cuando yo voy a enseñar la celosía, debo también verificar que la relación de Bertel de la sección compuesta sea igual a la relación de Bertel de la sección sencilla de la celosía. Entonces aquí se da cuenta que también redondea. Entonces, si yo cojo la separación un poquito mayor de la requerida, entonces quien domina es esta. Si la tomo menor, domina es esta. Entonces, siempre hay que hacer el chequeo de cómo están las relaciones de Bertel en las dos, tanto la mayor como la menor. Necesariamente hay que hacerlo ahí. O sea, básicamente las dos en teoría deberían ser iguales, pero En teoría, sí, señor. En teoría deben ser iguales. pero por cuestiones de los perfiles y que estén disponibles y con lo que se trabaje ya al momento de recalcular, hay que tener en cuenta cuál es menor y siempre va a quedar uno menor y uno mayor. Se pueden Sí, presentar los dos casos. Sí, como digo, podría quedar, pero es que es difícil que el redondeo te dé exactamente, ¿sí? Sí, ya le comprendo. Sí. Muchas gracias. Sí, señor. De todos modos, esta parte de este chequeo, usted sabe que para usted no debe ser ningún problema porque ya tenemos todos los elementos de juicio, ¿cierto? Cómo se calculan los redes de giro, cómo se calcula la red de Bertés y con eso y me da la gráfica y con eso hallo pues los impuestos críticos, etcétera. Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas, le agradezco mucho su atención. Esperamos pues que vengan como bien afiladitos para la próxima sesión, con muy buenas inquietudes. Ojalá que ninguna inquietud, que todos lo hayan entendido. Pero aunque todos lo hayan entendido, es posible que usted traiga recomendaciones y cositas que a usted se le ocurre que podría ser mejor. Bueno, entonces, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta entonces. Listo, profe, que tenga buen Listo, día. profe. Listo, profe. No, Profesor.